Estudio, Primera de Corintios, 15 de marzo de 2026. Bondadoso, omnipotente, todas las propiedades divinas que tú sabes, ha sido el Dios eterno desde siempre y para siempre. Después, en un momento, Dios, ¿qué hizo? Quiso crear. Por eso Dios es un Dios creador. Y Dios crea. ¿Y quién crea? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es un solo Dios en tres personas. Entonces te vas a ir encontrando en la Escritura como dice, ay, que Dios crea. Pásale, hermanito. Mira, hay acá, aquí, creo que aquí también. Adelante, adelante. Dios crea entonces siempre por su voluntad. Y todo lo que crea por su voluntad. ¿Pero quién crea? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que Él crea es bueno. ¿Te acuerdas de lo que vimos? Y esto es muy importante. Dios nunca crea algo malo. Dios crea algo bueno completamente. Después aprendimos que la criatura, ya nos saltamos de la partecita de Dios, nos saltamos a la criatura. ¿Cuál es lo más importante de la criatura? Es que es creada. Parece obvio, pero es lo que más se nos olvida la criatura, ¿no? Es creada. ¿Y qué significa que es creada? Significa que es y necesita que el creador la sustente. El creador sustenta su creación. ¿Qué significa esto? Que sin el creador, la creación no es. Pero sin la creación, el creador sí es. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Por eso Dios no necesita de nadie. Él es en sí mismo, se sustenta a sí mismo, si lo quieres decir así. Es por sí mismo. No necesita de alguien más. Él es completo, absoluto, pleno. ¿Sí? Cuando crea, la creación siempre es y necesita de. ¿De quién necesita siempre? De Dios. Por eso tú ves la creación, tú ves los cielos y además tú puedes ir a los salmos y ves cómo los salmos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y tú ves todo eso, ves la creación y dices, ¿quién sustenta esto? O sea, ¿quién hace, voy a usar estos términos poéticos, quién hace que el sol no caiga? La ciencia dirá, pues la gravedad. ¿Quién sustenta la gravedad? Y esas preguntas que se van haciendo las personas y los físicos y los grandes, ¿y quién está por debajo de? ¿Y quién sustenta ahora? ¿Y cómo es eso que no vemos? ¿Y qué hay más allá? Esa pregunta por el más allá, el ser humano entiende que esa pregunta por la necesidad que tiene la creación de ser sustentada por algo poderoso. ¿Quién es el que sustenta la creación entonces? Dios, el creador. Por eso, y aquí entra el punto más importante. La creación, en tanto que no se sustenta a sí mismo, requiere siempre y está necesitada ¿de quién? De Dios. Por eso la creación, si Dios no es, la creación tampoco es. Pero si la creación no es, Dios sí es. ¿Sí queda claro esto? Porque muchos piensan que Dios necesita a la creación. Y no, porque Dios es antes de todo. Es eterno. Él siempre ha sido así, esa es su identidad. No necesita Dios a la creación. Por eso el acto de creación de Dios es un acto de amor, no un acto de necesidad. ¿Si te das cuenta de la diferencia? Dios crea y crea amorosamente. Por eso la creación de Dios es buena. Es buena. Todo lo que Dios creó es bueno, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso es muy importante que quede muy claro, porque cuando llegamos al tema del pecado, la clásica pregunta que se hacen todos es, ¿y entonces Dios creó el pecado? Porque esa es la pregunta. Pues porque las criaturas de Dios fueron las que pecaron. Y si las criaturas de Dios fueron las que pecaron, Dios les dio la capacidad de pecar. Entonces Dios creó el pecado. Y entonces si Dios creó el pecado, Dios crea cosas que son malas. Entonces en Dios hay bien
y hay mal. Si te das cuenta cómo te vas yendo, y entonces ahí tienes a los chinos con sus... Si has visto esas círculos que tienen como un negro y un blanco, se me fue ahorita la palabra, ¿cómo se llama? El yin yang, exactamente. Ay, ¿ves? Teóloga china, aquí la tenemos. Entonces, el yin yang es básicamente esa idea. En tanto que Dios crea todo y el hombre que hace pecado y se encuentra lo malo en la creación, entonces Dios, en él hay algo de bueno y malo. No es completamente bueno, es bueno y malo a la vez. ¿Te das cuenta? Así no funciona tampoco el asunto. No funciona porque estás perdiéndote, porque piensas que Dios tiene maldad. Y no, ya vimos que Dios es luz. En él no hay maldad. Y nos seguimos preguntando, entonces, ¿por qué hay pecado? ¿Sí? Y ya comenzamos a ver las diferentes cuestiones. Y el pecado surge, según lo que vimos, ¿te acuerdas? De Satanás. ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Te acuerdas de quién fue el primero que pecó? Satanás. Entonces, ¿por qué pecó Satanás? Y ahí entramos a la otra parte. Tenemos Dios, creación y hombre. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la característica principal del hombre? ¿Qué qué? Dios le dio a él el soplo de vida. Dios no lo formó como la vida animal. Por eso cuando tú, aunque quieras mucho a los animalitos, no puedes pensar que lo más esencial del ser humano es ser animal. Aunque se parezcan mucho las anatomías, y aunque nos parezcamos mucho a los changos, y muchos seamos como los changos, ¿no? No somos changos. ¿Por qué? Porque la vida animal es una vida creada. ¿Cómo que creada? Ah, pues fue una vida que Dios dijo, y hágase los animales. ¿Y qué pasó? Se hicieron los animales. Pero no, el hombre fue distinto, porque lo creado en el hombre, ¿qué fue? El cuerpo. ¿Te acuerdas? Que lo sacó de dónde? De la tierra. Formó, ¿no? Al hombre, y después, ¿cómo fue que se hizo viviente? ¿Por medio de qué? Del soplo de Dios. Por eso la vida del hombre no es una vida creada, que Dios creó aquí a un lado y la mandó, sino es una vida que brota de sí misma. Por eso en el Evangelio de Juan dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí te acuerdas de esa parte del Evangelio de Juan? Porque la vida humana es la vida que Dios dio eterna. Por eso Dios puso eternidad ¿en dónde? En el corazón del hombre, la eternidad como vida. La vida animal no es eterna. Por eso el animal no está preocupado por Dios. Por eso el animal no peca y tampoco hace nada bueno. Aunque nosotros digamos, ay, qué bonito, mira cómo me quiere y hasta está llorando y se viene a orar conmigo. No, tú le estás poniendo eso. Él no, él camina bajo estímulos, ¿no? Pero no tiene la humanidad. ¿Y qué es la humanidad? El hecho de que Dios puso en nosotros aliento de vida y sopló, no lo creó aquí de la nada y nos las aventó, sino que Dios sacó de él. Por eso el aliento de vida que nosotros tenemos es eterno. Pero ¿cuál fue la característica principal y cuál es la característica principal del hombre? Que el hombre fue creado para ser siervo. Las características del hombre son eso. ¿Ser siervo de quién? De Dios. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El hombre fue creado con la característica principal, y esto no lo olvides, de ser consciente de que tiene un creador. ¿Te das cuenta de esto? El hombre es el ser consciente de que tiene un creador. ¿Por qué es un ser consciente de que tiene un creador? Porque su característica principal es querer que el creador le diga qué hacer. Por eso es su Señor. Por eso cuando tú le dices a Dios, Señor mío, Dios mío, ¿qué estás mentando ahí? Que es alguien superior a ti, ¿o no? O cuando tú le dices a Dios, Dios lo ves como igual a ti, como si le dijeras, por eso no le dirías a alguien a tu lado, solamente en la idolatría, la bajeza de la idolatría, le podrías decir, es Dios. O cuántos de ustedes le dicen, bueno, cuando estás enamorados, le dices, ay, te adoro, mi amor, ¿no? Lo tratas como divino.
Ya después se acaba lo divino y viene la evolución y el chango, ¿no? Pero el punto principal aquí es comprender que el ser humano fue creado así, para reconocer que Dios es su creador todo el tiempo. Necesita, y en ese necesitar, sabe qué requiere que Dios le diga qué hacer. Por eso el ser humano, en su esencia más básica, es alguien que requiere que Dios le diga la verdad por la cual va a llevar a cabo una acción. ¿Sí quedamos aquí claros? Vamos hasta aquí. Estoy tratando de hacer como un repaso que hemos visto. Hasta aquí vamos entendiendo que por eso la fe es la facultad más importante que tiene el ser humano. ¿Por qué es la facultad más importante que tiene el ser humano? Porque la fe te hace entender como humano que hay alguien que te dice algo, que tú entiendes lo que te está diciendo y entonces dependes completamente de lo que ese otro te está diciendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí hay una pregunta con lo que hemos estado viendo? Diría uno de mis maestros, o entendieron todo o no entendieron nada, ¿no? Esperemos que haya sido la segunda para que después haya preguntas. Entonces, ya comprendimos, el hombre por naturaleza, si lo queremos decir, por vida, la vida del hombre radica en el hecho de la necesidad que tiene de la palabra de otro. Tienes la necesidad de la palabra de otro. Imagínate tú cómo sería la vida del ser humano, lo que tú vives normalmente, sin que alguien, sin vivir bajo fe. Todo lo que haces es porque crees que es verdad, ¿sí o no? O sea, todo. O sea, vas a trabajar porque crees que es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Para sacar adelante a tu familia. O porque crees que lo mejor es poderle dar la educación a tus hijos. ¿Y quién te puso todo eso en la cabecita? Pues el sistema, ¿no? O sea, el sistema es, mientras más sacrificio haya, ¿qué esperas? Más que éxito, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito? Es el sacrificio completo, que te estés muriendo, no importa, tú sigue adelante. Y hasta las películas ahí los vemos, ¿no? A Superman casi muriéndose. Y nosotros, no, Superman, no te mueres, porque si te mueres tú, nos morimos todos, ¿no? Tú eres nuestro ejemplo a seguir. ¿Te das cuenta? Nuestro ejemplo a seguir. Entonces resistes, aguantas para llegar a un fin. Y el fin es eso que se te prometió. ¿Se te das cuenta? Camina siempre frente a promesas. Eso es ser un ser que requiere que todo el tiempo le estén diciendo algo. Requiere promesas. Por eso la fe para el cristiano es muy importante. La fe es entender que Dios habla por medio de su palabra. ¿Qué hace el cristiano? Entiende su palabra, la escucha y después, ¿qué tiene que hacer? Obedecerla. Por eso la fe sin obras es que fe muerta. ¿Por qué la fe te salva? Porque Dios habló a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo su Hijo Jesucristo? Llevó tus pecados y mis pecados en la cruz. Murió y resucitó al tercer día. Y dice, el que cree esto, tiene vida, ¿no? Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, que en él que cree, ¿qué va a ocurrir? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos el punto básico. El ser humano, la vida del ser humano, Dios se la dio para que creyera. La capacidad, el yo del hombre, la vida del hombre, como lo quieras ver tú, es la capacidad que tienes de someterte a una palabra. ¿Queda claro esto otra vez? La libertad del hombre es la capacidad de elegir a qué palabra te vas a someter. No es la capacidad de vivir como quieras. ¿Te das cuenta de esto? Sino es la capacidad de elegir a qué palabra te vas a someter. Y aquí es donde entra lo que vimos las semanas pasadas. Hay dos voces. La voz de Dios, ya lo vimos en Génesis, y también vimos la voz de ¿quién? De Satanás. Y vimos también cuál es y qué pasó con Satanás. ¿Satanás fue tentado? ¿De dónde brotó el mal de Satanás? ¿De qué? De su ego, de su yo. No existe nadie más
más que yo. ¿Qué dejó de pensar Satanás? Que era criatura. ¿Te das cuenta de eso? Lo más hermoso que tenía Satanás, los querubines, por ejemplo, lo más hermoso que tenían era adorar ¿a quién? A su creador. Era la adoración al creador completa. Adoraban al creador, se postraban delante de él, obedecían lo que Dios les decía. Pues eso es lo más maravilloso que tenían los querubines, porque Dios los hizo a ellos perfectos. Y entre esa perfección, quien mostraba y expresaba más perfección era ¿quién? Satanás. ¿Y qué pasó con Satanás? ¿Qué dijo en su corazón, en su yo? Yo soy Dios. ¿Y qué ocurrió con él ahí en ese momento? Se metió en su subjetividad, en su yo, y dejó de ver la realidad. Y pensó que él creaba toda la realidad. Ese es el sentido de pensar que es Dios. Y ese Satanás vino al Edén en forma de serpiente, ¿te acuerdas que ya lo vimos? ¿Y qué ocurrió? ¿Tentó a quién? A Eva, con la misma idea que él mismo se hizo. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la tentación más fuerte que le dio, la palabra más fuerte que le dio Satanás a Eva? Primero, Dios es mentiroso. Si Dios dijo que ibas a morir, no vas a morir. Y segundo, serás como Dios. ¡Pum! ¿Sí te das cuenta? ¿Cuál es entonces la voz que sigue el ser humano cuando cayó en el Edén? ¿A qué? ¿Cómo usó esa libertad? ¿Y por qué el ser humano pecó? El pecado es básicamente la esclavitud a un nuevo. El punto en donde Dios saca del Edén al hombre, que los expulsa del Edén. ¿Sí te acuerdas de esa parte también? Cuando el hombre es expulsado del Edén, es dejado en las manos ¿de quién? De Satanás. Porque ahora, ¿quién es el que gobierna el mundo? El príncipe de este mundo, Satanás. Por eso la muerte espiritual es ese momento en donde el ser humano deja de ser de Dios y se convierte en ¿quién? ¿En hijo de quién? De la muerte, de Satanás. Vamos rápido a Romano. Exactamente. Porque tú te vas a dar cuenta y nos vamos a ir dando cuenta cómo el problema del pecado es básicamente el problema de pensar que no somos criatura, que nos sustentamos a nosotros mismos, que nosotros podemos desde nosotros mismos, que somos sabios en nosotros mismos. ¿Sí te das cuenta? Todo el tema del pecado siempre es el momento en donde tú piensas que no necesitas de lo que Dios dice. Le pasó a Eva y a Adán. Dios les había dicho verdad. Ellos vivían en esa verdad. Y cuando vino el engañador, por eso es engañador, el mentiroso, el padre de toda mentira, cuando vino él, ¿qué ocurrió? Fue tentado Eva. ¿Tentada a qué? A someterse a otro amo. Y cuando cayó en la tentación, ¿qué ocurrió? Se sometió a otro amo y Dios los entregó a la inmundicia. ¿Si te das cuenta de esto? Esto es muy importante comprenderlo, porque si no lo comprendemos, no vas a saber por qué pecas. No lo vas a saber. No vas a entender que la salvación que Cristo vino a hacer es sacarte de las garras de Satanás. Despojó el reino de las tinieblas, que lo puede decir así. Cristo vino a sacarnos de ese reino. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué ocurre ahí? Es algo muy importante porque el pecado no se queda sin nada. ¿Qué pasa con el tema del pecado? El pecado va a ser completamente juzgado. Por eso Satanás fue juzgado y fue sacado y espera el lago de fuego. Y todo su séquito se va a ir juntamente con él. Aún los seres humanos que amaron más la oscuridad que la luz. ¿Te das cuenta? Que dijeron, no, sí, Satanás es mi Señor. Cuando Cristo se les presentó como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Por eso dice, y la luz vino al mundo, pero ellos amaron más que la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque dependían ya completamente ¿de quién? De Satanás. ¿Se te das cuenta de esto? Por eso el infierno es tan horrible, porque el infierno básicamente es
el lugar para Satanás, en donde van a estar todos aquellos que siguen a Satanás. Los demonios caídos y los seres humanos que no quisieron la salvación de Dios. ¿Sí te das cuenta? Por eso Dios viene a salvarnos. Romanos, ve lo que dice en el capítulo 1, a partir del versículo 18. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es detener con injusticia la verdad? Es pensar hacer creer a otro que la verdad es mentira. ¿Sí? Es lo que hizo Satanás. ¿Qué le había dicho Dios a Eva? Si comes de eso, morirás. ¿Y qué hizo Satanás? Detuvo la verdad con injusticia. Dijo, no es cierto, no vas a morir. Pues lo que sigue diciendo después. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para pensar que esto fue creado, y en tanto que es creado, tiene un creador, tiene un dueño. Si te das cuenta, el ser humano con la visión satánica siempre es, no, la creación no es creada, es eterna. Si te das cuenta, el mundo es eterno, la materia es eterna, y no, es creada. El único eterno, ¿quién es? Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él creó por amor, sí, y esta creación subsiste y se sustenta porque Dios es, ¿sí? Y eso es muy importante. Ve lo que sigue diciendo. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué ocurrió? No lo glorificaron como a Dios. ¿Qué es no glorificarle como a Dios? No le glorificaron como al único eterno, al único sabio, al único rey, al único omnipotente, al único poderoso, al único creador, al único que tiene esas características. Nadie más tiene esas características. La creación no es eterna, no es omnipotente, no, aunque las queramos poner ahí, digamos, ay, cuántas energías hay ahí que me despiertan y que me ayudan, me sustenta la Pachamama. No, la creación es finita. El único eterno es ¿quién? Dios. Por eso dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Y aquí está otra de las características básicas de la criatura. Todo, en tanto que es gracia de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la gracia? ¿Por qué vives? Por gracia. ¿Por qué existes? Por gracia. ¿Cuántos de ustedes le pidieron a sus padres venir al mundo? Nadie. ¿Por qué estás? Porque Dios quiso. ¿Por qué tu corazón late? Porque Dios quiere, Dios te sustenta. Y entonces lo más hermoso del hombre, la adoración más hermosa del hombre es decir, Señor, gracias por todo lo que me das. Gracias. Entonces, ¿pero qué haces cuando te crees Dios? Ah, no, yo me sustento a mí mismo, pues no le doy gracias. Todo proviene de mí, mi esfuerzo, mi trabajo, lo que yo hice. Yo me pegué los lomos para que tú seas esto. Y no entiendes que si te pegaste en los lomos para que tú seas eso, es porque tuviste una vida que no la sustentabas tú. ¿Que la sustentaba quién? Dios. Pero cuando se te olvida eso, no le glorificas como a Dios, ni le das gracias. Y ve lo que sigue ocurriendo en la mente satánica, por decirlo así, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Te das cuenta? Te envaneces en tus razonamientos. Comienzas a decir, no, Dios, sí hiciste esto, pero yo también hice esto. O sea, esta parte es mía, esta parte es tuya, y te envaneces y piensas ligeramente, y ahí está el envanecimiento, piensas que sabes un poquito más que Dios, no en todo, pero sí en algo. ¿Te das cuenta de eso? Sí en algo, Dios, o sea, yo sí sé un poquito. O sea, yo también tengo hijos como tú. Ah, imagínate. Yo también te envaneces en tus razonamientos y ve lo que ocurre. Y entonces tu necio corazón fue entenebrecido. ¿Te acuerdas de lo que pasa con el tema de Satanás? Cómo se envaneció también, cómo su corazón fue entenebrecido. Por eso no debes de dejar a un lado
el hecho de que el hombre en la caída lo que hizo fue someterse al gobierno de Satanás. Por eso el príncipe de este mundo es el que está atrás de todo lo que pasa en este mundo. Por eso el hombre hace maldad porque y sigue escuchando y sigue haciendo teología, satanología, por decirlo así, mejor dicho, de lo que Dios dice, de lo que Satanás dice, haciéndolo pensar que eso es lo razonable del hombre, lo más importante. Y no te das cuenta que el sistema proviene de una fuente y la fuente es Satanás y tiene un tema y el tema es somos dioses. ¿Se te das cuenta? No tenemos creador. Somos eternos infinitos. Y ahí tienes al ser humano tratando de pelear contra Dios. ¿Ves lo que sigue diciendo? Entonces se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué dice? Se dijeron, ya entendimos todo. Los sabios humanos dijeron, ya entendimos. ¿Te acuerdas las promesas de Satanás a Eva? Seréis como dioses, sabrás lo que sabe Dios, y tú, todas esas cosas, tendrás el conocimiento del bien y del mal, literalmente. Y entonces, ¿qué dijo el ser humano? Ya entendí. Profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron esos, porque la necedad es no querer escuchar la palabra de Dios. Esa es la necedad. Cuando tú piensas que sabes más que Dios, entraste al camino de la necedad. ¿Y sabes cuál va a ser el fin? La muerte. Porque nadie sabe más que Dios de la vida. Nadie sabe más que Dios del sufrimiento, si lo quieres ver así. Nadie sabe más que Dios del bien. Nadie sabe más que Dios de la alegría. Nadie sabe más que Dios. Nadie. Pero de repente nosotros, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ve lo que ocurrió aquí. Ve la sabiduría del hombre. ¿Y a qué los llevó la sabiduría del hombre? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Ve esto. La gran sabiduría del hombre. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, su ser perfecto, su ser, su omnipotencia, su omniscencia, su eternidad. La gran sabiduría del hombre nos llevó a pensar que la silla es Dios. ¿Te das cuenta de la gran sabiduría? Que los elefantes son Dios. Que los arbolitos son Dios. Que la piedra es Dios. Que el hombre es Dios. ¿Por qué crees que el hombre piensa que los objetos pueden ser Dios? Porque se hizo Dios a sí mismo. Y entonces piensa que todo lo creado, así como él, como ya no es creado, es eterno, todo es Dios. ¿Sí te das cuenta? Y lo dice aquí Pablo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hizo el hombre? ¿Se emancipó y fue un ser libre? No, porque el ser del hombre no camina por la emancipación. El ser hombre camina por someterse a alguien. Y entonces, cuando deja de someterse a Dios, ¿qué le queda para someterse? Pues lo creado. Y ahí está el hombre danzándole a la lluvia. Digo, no a la lluvia, sino al Dios lluvia. Y ahí está, danzándole a Tlaloc y pensando que es bien sabio, porque lo creado es Dios. ¿Sí te das cuenta? El hombre piensa que todo lo demás es Dios como él es Dios. Perdió. Adora a una madera. ¿Sí te acuerdas de esa bella historia del buen Elías cuando está con todos los sacerdotes Baal? Y entonces no había llovido en mucho tiempo. Y entonces estaban haciendo todo lo que tenían que hacer para que lloviera en mucho tiempo. Y se juntan todos, ¿no? Y Elías dice, a ver, haz que tu ídolo que no oye, que no ve, que no hace nada, que no se mueve, haga que llueva. Vamos a echar una apuesta, dice el buen Elías, ¿no?
ustedes primero van a hacer todo y a ver si llueve. Yo les doy chance. Y ahí estaban, ¿no? Hicieron sus altares, todos, sus holocaustos y todo eso. Y ahí estaban, dando vueltas. ¿Y te acuerdas del Elías bien bullying? ¿Qué decía? ¿Te acuerdas? Bien bullying desde fuera. ¡Ey! Más fuerte porque a lo mejor están dormidos. Échenle más ganas porque a lo mejor ya están viendo otras cosas ahorita y ustedes no le están llamando la atención a sus dioses. Bien buleador el Elías. Pues te das cuenta del razonamiento de Elías. Es, ¿a qué tonto se le ocurre hablarle a la pared? ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a hablar a la pared? Bueno, me encanta porque nosotros cambiamos la pared por la almohada, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Déjamelo, consulto con la almohada. Pues mejor con la pared. O mejor con lo que sea. Y ahí está Elías. ¿Por qué? Porque el ídolo no escucha. Eso es lo más triste del hombre, porque el hombre, en su ser de adorar, sabe que hay un Dios que le escucha, pero al haber cambiado a Dios verdadero por el ídolo, se quedó sin oídos, se quedó con ese ¿a dónde voy? ¿Quién va a recibir realmente? ¿Quién va a escuchar realmente mi, mi sufrimiento o mi alegría? Y entonces hicieron ídolos al que parece que lo escucha. Hoy los ídolos, aparte de los seres humanos, son los perritos, ¿no? Ahí están los pobres perritos, con gente que los tiene como dioses porque le están contando, es que mis problemas se los cuentan y el perrito así, ay, sí está entendiendo, el perrito ya está así, está orando por mí. Dios está ahí cerca. El ser humano requiere que Dios sea el que tome sus palabras, tome su adoración, la reciba, la haga suya. La obra más hermosa del hombre es las obras de adoración hacia quién, hacia Dios. Y cuando acabó esto, ve lo que pasó. Terminaron dándole gloria a imágenes, a hombres, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, también Dios ve esto. ¿Qué ocurrió y cuál fue la consecuencia lógica de esta situación? Por lo cual también Dios los entregó. ¿Te das cuenta de esto? Dios los entregó. Y aquí es donde entra el punto básico de la comprensión de cómo el hombre cayó. ¿Quieres servir a Satanás? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo entregó a quién? A Satanás. ¿Qué es entregarlo? Se hizo a un lado. Ya no te voy a dar mis palabras. Vas a obedecer sus palabras y vamos a ver cómo te va. Ve lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, ¿te das cuenta? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de quién? De Satanás. Honrando y dando culto a las criaturas antes que quién? Que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ahí se encuentra el ser humano en la caída. Cuando el hombre cayó y se sometió a quién? A Satanás. ¿Se vinculó a quién? A Satanás. Por eso el pecado entró por un hombre, dice Romanos también, por Adán. Y por medio de él, todos los hombres pecaron. ¿Pero por qué pecan todos los hombres por el pecado que entró a través de Adán? Pues porque Adán engendra hijos, ¿bajo quién? ¿Bajo el dominio de quién? De Satanás. Por eso cuando tú naces bajo el reino de las tinieblas, completamente ligado a Satanás, completamente abierto a quién? Al pecado. Por eso nacemos y no hay ni un justo ni aun uno, porque nacimos bajo el gobierno de quién? De Satanás, del cual fuimos entregados por el engendrador primero, que es Adán. ¿Sí queda claro ese punto? Y ese punto nos hace comprender que necesitamos un Salvador. Y entonces el Salvador en Efesios nos los dejó claro ya Pablo, Efesios 2. Les voy a leer versículo 1, 2 y 3
Y si me dices que ya es claro ese versículo, ya me quedo en paz. ¿No? Ve la claridad. Espero que ya te quede más claro lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, entonces, Él nos dio vida a nosotros. ¿Nosotros qué tenemos? Vida, ya. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Que estábamos por la naturaleza de Adán muertos. Nacimos muertos espiritualmente. ¿Qué es muertos espiritualmente? Nacimos separados de Dios por la naturaleza de Adán. ¿Sí queda claro eso? Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Pero qué es nacer muertos o qué es la muerte de delitos y pecados? Ve lo que dice versículo 2. La muerte de delitos y pecados es en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ve esto. Estar muertos sin delitos y pecados es lo siguiente, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que vienen y que nacieron, ¿en dónde? Que nacieron bajo pecado. ¿Y qué es nacer bajo pecado? Bajo la muerte espiritual. ¿A través de quién? De Adán. Y por eso todos pecados. Porque Adán pecó y por cuanto todos pecaron. ¿Por qué pecaron todos? Porque nacimos ya en ese otro reino, si lo quieres ver así. Entregados completamente ¿a quién? A Satanás. Déjame te pongo un ejemplo, tal vez funcione y te ayude un poquito más con esto. En los tiempos antiguos, cuando la esclavitud existía, los siervos no eran dueños de sí mismos, ni de sus esposas, ni de sus hijos. ¿Quién era el dueño? El amo. Y el amo decidía qué hacer, si respetar a su esposa y respetar a sus hijos. El amo decidía si sacarla o darla a otro hombre o matar a su hijo o venderlo. No tenía potestad el engendrador, ¿no? De su prole, por decirlo así, sino quién es el que tenía la potestad, el amo. En ese sentido es que somos pecadores, que nacimos bajo pecado, nacimos muertos espiritualmente, porque de Adán, de donde provenimos todos, nacimos completamente bajo la jurisdicción, bajo el imperio de quién, de Satanás. ¿Y quién es el que decide ahí? Satanás. Por eso la muerte de Cristo y su resurrección es la libertad del cristiano. Es que Dios te libra de quién? De las manos de Satanás y te traslada ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Te das cuenta de ese momento? El nuevo nacimiento es ese nuevo nacimiento. Es que ahora te saca de ahí porque vence al pecado y a la muerte por medio de la muerte de Cristo y te pone ¿en dónde? En su iglesia. Es ese proceso, ese momento. Por eso es importante entender esta parte. Estamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hasta aquí queda claro el tema? ¿Nos damos cuenta por qué pecábamos? ¿Nos dábamos cuenta por qué teníamos una naturaleza muerta? ¿Porque estábamos espiritualmente muertos? ¿Porque estábamos bajo el gobierno de quién? De Satanás, y todo lo que pensábamos, todo lo que hacíamos, la carne en este sentido es básicamente ese aspecto en donde utilizas lo que eres para obedecer la voluntad de Satanás. ¿Sí queda claro hasta aquí? No lo olvides. La siguiente semana vamos a entrar ya al tema de la redención. Hasta aquí hemos tratado de comprender que el pecado es ese momento en donde el ser humano se sometió o dependió de la voz de quién, de Satanás, en lugar de seguir dependiendo de la voz de quién, de Dios. Dios le había dicho qué hacer, después viene el tentador y ¿qué le dice a Eva? No, las cosas no son como Dios dice, tú vas a ser como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Wow, sí, podemos saber más que Dios. Por eso puedes concluir que el pecado es pensar, o la raíz del pecado es pensar que sabes más que Dios. Y no sé cuántos se imaginan que saben más que Dios, pero no sabemos más que Dios. ¿Por qué no sabemos más que Dios? Porque somos
criaturas. Somos creación. ¿Sí? Pues vámonos. Y ahora, de esa forma tan horrenda. Llamada 1, llamada 2, Gracias, amigo. llamada 3. Pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Dios, Señor, gracias por tu palabra, porque nos permites estar seguros de lo que tú eres, porque tu revelación nos permite tener un horizonte claro de lo que tú quieres y de lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, fortalece nuestra fe, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que acomodes todo lo espiritual, que tú nos des entendimiento espiritual, nos permitas, Señor, ser capaces de poner atención, de esforzarnos, Señor, por entender lo que tú quieres decirnos. Gracias, Dios. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Abre tu Biblia en 1 Corintios. Y hoy tenemos uno de esos pasajes. 1 Corintios capítulo 10. Comenzamos hoy. Hoy tenemos uno de esos pasajes en donde la pregunta principal es si estamos dispuestos a aguantar vara o no. Porque es uno de los pasajes más fuertes que se encuentran en Primera de Corintios. Y son de esos pasajes en donde Pablo, el apóstol, lleva a cabo una exhortación que tiene como finalidad el hecho de que tú comprendas que la vida cristiana no es un juego y no es un juego en todos los sentidos, que hay riesgos, que hay cosas que si no ponemos atención pueden destrozar muchas cosas, que el estar cerca de la palabra de Dios y no tomarla en cuenta tiene riesgos muy difíciles. No sé si ustedes saben lo que es un callo, un ojo de pescado. Ajá. Pero ¿qué hace un callo realmente? ¿Por qué sale un callo? Ajá. ¿Y qué es lo que va ocurriendo ahí? Por tratar de protegerse de alguna forma la piel, se va ¿qué? Haciendo duro, va creciendo y ya no llega a la piel normalita, sino ya hay un callo, ¿no? En el argot normal, nosotros decimos muchas veces que ya hiciste callo, ¿no? Cuando alguien te dice, ya hiciste callo en algo, ¿qué te está diciendo? Que ya lo tomas como qué, como normal, ¿sabes? Eso espiritualmente es algo muy peligroso, porque hay momentos en donde ya haces callo. ¿Qué es hacer callo? Ya no dejas que la palabra de Dios hiera, penetre. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra, que abre y que quita, ¿no? Y que limpia y abre todo, quita lo que está ahí y vuelve a cerrar. Cuando alguien ya hace callo, es porque ya no va a penetrar, ya pega aquí, ya tiene cada vez más caparazón y pues ya aguantas. Que me digan que sí, que la haga esto o haga aquello, así, está bien, sí, que sí, pero eso es tanto callo que para ti ya son palabras culturalmente cristianas aceptables, pero que ya no tienen sentido real como algo que limpia tu mente y tu corazón. Y en ese sentido de algo que ya no es capaz de limpiar tu mente en tu corazón, es en donde viene el problema y el más grave problema y la advertencia de Pablo. Y es una advertencia que tiene que ver con algo que se llama apostasía. ¿Alguien sabe lo que es la apostasía? Hay una distinción muy importante que hay que aprender. Muchos piensan que se pierde la salvación, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, ay, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Muchos entran en ese debate de si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Ese debate no tiene sentido porque la salvación no se pierde,
porque no es algo que tú ganes y no es algo que tú vayas caminando y la pierdas. Pero existe otra cuestión de la cual sí habla la Biblia y es muy clara, en donde dice que hay personas que apostatarán de la fe. ¿Cómo? Ajá, pero negar la fe es negar públicamente que eso que creías ya no lo crees. ¿Te das cuenta de la diferencia? Muchos piensan que la salvación se pierde en el sentido que vas caminando y te equivocas, se acabó la salvación, la perdí. Eso no tiene sentido, ¿no? Porque cuando te arrepientes no es que otra vez te vuelvas a ser salvo. No, es parte del caminar y el cristiano peca en algún momento, sí, pero no por pecar va a perder la salvación. O sea, la salvación no es algo que se pierde. Ese no es el tema, porque la salvación está completamente puesta en quién, o quién es el que la sustenta. Cristo, la vida de Cristo. Y por eso tú puedes arrepentirte también de tus pecados, porque en esa vida que sustenta nuestra salvación, también sustenta nuestra capacidad de arrepentirnos de nuestros pecados y ser limpiados de toda maldad y te arrepientes. Por eso no es que vayas caminando y pecaste y perdiste la salvación. No tiene sentido. ¿Sí? Pero ¿qué sí pasa? ¿Qué sí pasa? Apostatan de la fe. Es un acto voluntario en donde dices, no creo lo que creía acerca de Cristo. No es mi Salvador, no es mi Señor, no es el Hijo de Dios. ¿Te estás dando cuenta de lo que está ocurriendo ahí? Alguien que antes había dicho, si es el Señor, si es el Salvador, si es el Hijo de Dios, creo en eso, y lo dijo públicamente por medio del bautismo, ahora públicamente también, ¿qué es lo que está diciendo? No lo es. Eso es la apostasía. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No? La apostasía es el acto de que ocurre en el corazón de decir eso que pensaba que era cierto, para mí ya no es cierto y lo abandono. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto es muy importante que quede claro. Por eso la iglesia necesita estar muy, muy, muy consciente de que cuando tú vienes a la palabra de Dios y la escuchas, es necesario que la escuches con fe. Y escuchar con fe la palabra de Dios es escuchar y depender de lo que Dios te está diciendo. Porque si tú la escuchas sin fe, comienzas a caminar pensando que lo que Dios dice, lo dice, pero no tanto. ¿Sí queda claro? Comienzas a pensar que hay cosas en las que tú, ser humanito guapo, ser humanito bonito, tienes la capacidad de ponerle palomita a las cosas que Dios dice. Esta sí me late, esta no me late, esta sí me late, esta no me late. Y entonces, tú usas a Dios más bien para tus fines. Y no entiendes que no se trata de que vengas aquí para usar a Dios para tus fines, sino de lo que se trata es que entiendas que eres siervo de Dios y que tú eres ese lugar que Dios va a utilizar para hacer su voluntad. Y eso es algo muy importante, hermanos. No lo olviden. Capítulo 10. Y otra vez, recuerden, la pregunta es, ¿vamos a aguantar vara o no vamos a aguantar vara? Pues aguantemos vara, pero en serio. Y aguantar vara es aguantar vara en el sentido de real, que nosotros entendamos que y dejemos que la palabra de Dios traiga luz a nuestro corazón. Y podamos mirar en esa palabra que trae luz a nuestro corazón todo aquello que no está conforme y pedir perdón por todo aquello que no está conforme. Porque si la dejamos pasar así nada más porque sí, comienzas a hacer callo. Y el callo, cada vez que haces más callo, más callo, más callo, terminas en la apostasía. Y hay iglesias que han apostatado la fe muy impresionante, que ya se reúnen simplemente para tener un tiempo bonito y en mis tiempos era casi la iglesia, únete a los optimistas. Y se reúnen para tener un momento de desestrés colectivo. Puedes llorar, puedes cantar, pero todo se trata de ti. Todo se trata de ti.
todo es tú. Todo se trata de lo que tú necesitas, de lo que tú eres, de lo que tú y de lo que tú y de lo que tú. Pero la iglesia no camina por ahí, porque la iglesia se trata de todo lo que Cristo es y nosotros de lo que somos en Él. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y ve lo que va a ocurrir aquí en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, ve esto. Pablo dice, y es una exhortación muy importante que nos va a hacer, no quiero, hermanos, que ignores, no quiero que ignores algo, que ignores las cosas que han pasado. No quiero que ignores lo que pasa. Aquí muchos tenemos años en la iglesia ya. Bueno, no en esa iglesia, sino siendo cristianos, por decirlo así. Tenemos años. Y yo nací en una familia cristiana, en una iglesia, y yo recuerdo que iba a la escuelita dominical y me acuerdo de mis grandes amigos de la escuelita dominical, ¿no? Y me acuerdo mucho de los jóvenes que yo veía y decía, ay, los jóvenes, wow, quiero ser como ellos, ¿no? Y me acuerdo más de los hermanos que estaban sirviendo y con mi mamá. De hecho, ahí mi mamá luego tiene creo que hasta unas grabaciones en donde yo me creía el hermano tal y entonces dirigía como el hermano tal porque yo lo veía dirigir o me ponía a predicar como el hermano tal porque escuchaba al hermano predicar y entonces predicaba y cantaba. ¿Y por qué? Porque yo veía y decía, wow, pasa el tiempo y de repente volteas hacia atrás. ¿Dónde están todos ellos? Y hay muchos que ya ni siquiera están en la fe. Y dices, ¿qué pasó? Si se veían tan bonitos, tan chulos, venían perfumaditos, guapetones todos los domingos. Llegaban corriendo y hacían, y se esforzaban. Yo me acuerdo que en la iglesia donde crecí teníamos nuestra reunión a las escuela dominical a las 10 de la mañana. Después la reunión matutina se le llamaba. La primera reunión a las 12, después teníamos la reunión vespertina, era otro culto general a las 6 de la tarde, y me acuerdo que todos los hermanos llegábamos a escuela dominical, nos quedamos a la reunión, terminaba la reunión, nos íbamos a comer, y luego todos otra vez llegábamos a las 6 de la tarde y comenzábamos la reunión, y estábamos en la reunión, y caminábamos ya en la noche, porque la mayoría de ahí no tenía carro, ¿no? Uno que otro tenía, pero pues no cabíamos todos. Entonces caminábamos bien lejos, caminábamos un montón para agarrar la combi. Y de ahí volvíamos a caminar otra vez para agarrar la combi para llegar a la casa. Y yo vivía así como que en el topus uranus de la iglesia. ¡Wow! Y volteas otra vez hacia atrás y dices, ¿qué pasó? Porque algunos ya ni siquiera están en la fe. ¿Qué pasó? ¿Si te das cuenta de lo que estoy hablando? Y eso, hermanos, es lo que tú debes de tener muy en cuenta. Porque Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque Satanás está buscando la forma de engañar y de hacerte creer que no necesitas tanto a Dios, que tú estás bien en tu comodidad, que pues, andas chido, andas bien, pues tengo mi relación con Dios, mi trabajito, Estás perdiendo. Vas a ver las consecuencias más adelante. Ve lo que dice Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Uf, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Acuérdense de cómo Dios hizo una obra impresionante por su pueblo en Egipto, cuando estaba esclavizado en Egipto. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Estaba en Egipto, de hecho hasta existe Moisés, la película. ¿Qué se llama Moisés? Los desmandan, pero hay una caricatura, ¿no? Ah, a ver, los que ven Netflix, te la saben. Ya sabemos quiénes ven Netflix.
Entonces te sabes la historia. ¿Dios qué hizo? Sacó con mano poderosa a su pueblo de la esclavitud de Faraón. ¿Y te acuerdas todo lo que hizo Dios? Dios mandó que pusieran la primer Pascua, ¿no? Que pusieran sangre de la preparación que hacían de las ovejas en sus dinteles para que por ahí no pasara la muerte, mientras la muerte iba pasando por todos los primogénitos de los egipcios. Y entonces, todos los que hicieron eso, sus hijos primogénitos no murieron. Y Dios los saca con gran poder. Y Dios abre el mar. ¿Te acuerdas de esa parte? Donde los estaban persiguiendo y Dios abrió el mar. Y Dios todo el tiempo los sustentó poniendo una nube que les cubría el sol en el día y una llama de fuego que les daba calor en donde en la noche. ¿Qué nos está diciendo esta parte? Que Dios a todo ese pueblo se les reveló diciéndoles, mira, yo soy tu Dios, yo te voy a sacar de Egipto, yo te estoy dando a ti para que te des cuenta, te estoy alimentando, te estoy dando agua, estoy haciendo todo lo que estoy haciendo para que tú comprendas que eres mi pueblo, que yo soy tu Dios. Pero después termina diciendo Pablo aquí, pero de los más, o sea, cuando habla de los más es que, así que más de la mitad, ¿no? De los más no se agradó Dios. ¿Y qué ocurrió con los de los más que no se agradó Dios? Que quedaron postrados en dónde? En el desierto. En Hebreos comprendemos que cuál es o cómo es la forma de agradar a Dios. Hebreos 11 nos los dice. ¿Cómo? La fe. Sin fe, dice Hebreos, es imposible que. Entonces ya vimos por qué no se agradó Dios de estos hombres. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Ellos simplemente iban caminando junto con todos los que iban sacando simplemente por estar ahí, ser parte y haber nacido israelita. Fueron sacados, pero salieron sin fe. ¿Y qué es salir sin fe? Sin entender que toda la obra que estaba haciendo Dios para con ese pueblo tenía un fin. Y el fin es que ese pueblo fuera suyo. Y salir sin fe ahí simplemente es que ellos utilizaron a Dios para sus fines. ¿Sí te das cuenta de esto? Por eso, ¿cuál era el más grande problema de Israel? Ya no tenemos agua. ¿Para esto nos sacó Dios? A mí me dijeron que me iban a dar agua. Mejor me hubiera quedado muerto allá en Egipto. Allá, por lo menos iba a morir, pero sin sed. ¿Te das cuenta cuál era el pensamiento de algunos del pueblo de Israel al haber salido de Egipto? Que Dios era su siervo y que Dios iba a cumplir todo lo que ellos necesitaban. Hicieron a Dios su siervo. Y de los más, por eso, Dios no se agradó y quedaron postrados ahí. No llegaron ¿a dónde? A la tierra prometida. Y Pablo está haciendo un símil y es un hermano, hermana, ¿cuál es tu forma? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Qué haces aquí? En pocas palabras. Imagínate al pueblo, un montón pasando ahí entre los dos lados, viendo un montón de obras que Dios hace entre el mar abierto y quién sabe cómo habrá sido, pero ahí veías el agua y aquí seco y acá agua, y ahí vas pasando y no entendieron que era porque el Señor era su Dios y ellos eran su pueblo. No entendieron qué hacían ahí. Y muchas veces en la iglesia tampoco entendemos qué hacemos aquí. ¿Para qué? O sea, ¿qué es este tiempo que tú tomas? ¿Tu tiempo familiar? ¿Tu tiempo del check de la parte espiritual de tu familia? Check. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿En dónde está parado? Ve lo que sigue diciendo Pablo. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para quién? Para nosotros, hermano. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
¿Qué es lo más malo que puede codiciar el hombre? Déjame te hago la pregunta. ¿Qué es lo más malo que puede codiciar el hombre? Querer ser Dios. Y en el momento en el que tú dices, quiero ser Dios, haces a Dios tu siervo. Haces a Dios tu siervo, no tu Señor. Por eso en ese momento, cuando tú te imaginas que Dios está a tu servicio, siempre vas a estar enojado con todo lo que tenga que ver cuando Dios no hace las cosas como tú dices. Y toda tu relación con Dios es una relación de amo, tú, y esclavo, Dios. Porque todo el tiempo es una codicia, codicia las cosas de este mundo todo el tiempo. Y todo el tiempo es, Dios, dame esto, 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 dame esto. Y quieres hincharte de todo lo que Dios, es que Dios necesito esto, es que Dios ayúdame con esto, es que Dios, porque tú eres el Señor. Así como cuando le dices a tus hijos chiquitos, mira, ya llegó el señorcito de la casa, quiere todo. Sí, aquí está tu esclavo. ¿Por qué? Porque tú eres el más importante en este universo, ¿sabe? No hay nadie más importante en este universo más que él. Y Dios tiene que verte a quién? A ti. ¿Recuerdas? El pueblo vio las obras hermosas, la mano poderosa con la cual Dios lo sacó de Egipto. Pero ni aun viéndolo, muchos de ellos no entendieron que era su Señor y que lo sacó para ser sus siervos. Y aún ahí, para que veas hasta dónde va la locura humana, aún así, mirando todo lo que Dios hizo, quisieron hacer de Dios su siervo. ¿Te acuerdas qué pasó más adelante con este pueblo? Cuando Moisés fue al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, ¿qué hizo el pueblo? No baja al Moy. Ahorita que baje Moy y le decimos, no te estábamos hablando, Moy. Nah, no viene. A lo mejor ya se murió. ¿Qué hacemos? Y en lugar de decir, adoremos a ese Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, que nos ha dado una nube de día, nos ha dado una columna de fuego en la noche, que abrió el mar, vieron todas sus maravillas. ¿Qué fue lo que hizo ese pueblo? Necesitamos un Dios nuevo. Este ya llegó al límite. Aquí ya no puede, ya no va más, ya no da más. Hay que agarrar otro Dios. Y el cristiano cuando comienza a caminar por ahí, comienza a caminar por todo viento de doctrina. Por todo viento de doctrina. Y entonces van de aquí para allá. Y de repente se vuelven trotadores de iglesias. Porque van a la iglesia donde parece que le están diciendo cosas bonitas y lo que quieren oír, pero cuando ya les dijeron lo que no quieren oír, pues vamos a otra iglesia porque ahí como que no están tan chidos. Y de repente llegan a una iglesia, ay, sí, aquí, qué padre, pero cuando ya les dijeron lo que no quieren oír, vámonos a otro lado porque aquí no, como que no está tan padre. Y luego, no, sí que está bien padre porque, y cuando les van a decir y les hablan la palabra de Dios, ¿qué van a decir? Vámonos a otro lado, ¿por qué? Porque ahí no está tan padre. ¿Qué es lo que está pasando? Lo único que está pasando es que ellos quieren crear su propio Dios a imagen y semejanza. Y esta es la exhortación de Pablo. Esto le pasó al pueblo judío, hermanos. Y le está diciendo Pablo, hey, ustedes tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque les pasó a ellos viendo cómo Dios hizo mano poderosa. Ustedes ahora que siguen en este mundo, si codician, si no se someten a la palabra de Dios y ahora tienen el Espíritu Santo para someterte y si lo dejas a un lado, si no usas esa capacidad que Dios te dio, puedes terminar igual. Puedes terminar igual. Ve lo que dice. Versículo 6, lo vuelvo a leer. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y aquí es donde se encuentra el punto. ¿Sabes qué, hermano? La neta no lo controlas. No controlas tú qué tanta capacidad tienes para pecar o qué tanta capacidad no tienes para pecar. No controlas los límites. Porque cuando comienzas a jugar hasta dónde controlo, es porque ya dijiste,
voy a hacer mi voluntad. Y tu voluntad siempre te va a llevar un poquito más. Y vas a dar un pasito más. Y vas a dar un pasito más porque Dios ya te dijo hasta aquí. Y tú vas a decir, pero sí, Señor, pues, yo sé que ya me dijiste hasta aquí, pero mira, no estoy sacando el pie, pero así. Y Dios otra vez hasta aquí, pero no, o sea, hasta acá puedo todavía, mira. No, no lo controla. No controlas tú qué tanto vas a obedecer. No controlas. Bueno, a esto sí obedezco, esto no obedezco. Cuando tú comienzas a hacer eso, vas a terminar no obedeciendo. Porque lo único que te va a guardar, lo único que te va a cuidar, lo único que te va a sostener, lo único que te va a sostener es que obedezcas a Dios. Es que hagas su voluntad, es lo único que te va a hacer entender y a experimentar y a comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es lo único. Porque ya cuando te das cuenta, cuando tú comienzas a jugar que al que sí lo controlo, yo sé hasta dónde, hermano, yo sé. No sé si ya te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando me doy cuenta, ya estoy más metido que nada. Y yo pensaba que no, yo pensaba que estaba tranquis. Pero sabes, tengamos cuidado porque está diciendo, el pueblo se sentó, el pueblo a comer. ¿Qué de malo está en eso? Nada, y a beber. ¿Y después qué ocurrió? ¿Se levantó a qué? A jugar. Y dices, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas lo que pasó en el Sinaí mientras esperaban a Moisés? Primero estaban esperando normal, pero después, bueno, pues vamos a comer. Después bebieron y después se les olvidó que tenían que esperar. Comenzaron a jugar. ¿Y cómo terminó el juego? ¿En qué? En idolatría. Dejaron de esperar lo que tenían que esperar. ¿Y qué es lo que tenían que esperar? Que Moisés, el profeta, bajara con la ley de Dios, y la ley de Dios era la voluntad de Dios para que ese pueblo caminara conforme a la voluntad de Dios. Dejaron de esperar. Y hermanos, nosotros necesitamos caminar y querer esperar cotidianamente. Esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comenzamos a desesperar, comenzamos a jugar. Y comenzamos a decir, no, pero pues sí, o sea, la venida del Señor Jesucristo, pero pues sí se va a tardar, o sea, ya van 2000 años. Pues ahora sí que de esperar bien a esperar mal, pues espero bien, pero para esperar bien necesitas buscar las cosas de acá abajo y dejar a un lado las cosas de allá arriba. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? ¿Qué hizo Pablo? No quiso usar de su derecho, ¿te acuerdas? Sino que se despojó de eso y terminó diciendo una de las cosas más básicas del cristiano, que del versículo 27 del capítulo 9 dice, Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser que eliminado. ¡Qué fuerte! Lo que Pablo está diciendo es no dejes de esperar, y la forma de esperar correctamente la venida de nuestro Señor Jesucristo es siendo siervos de Dios. Golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre. Ay, pero Pablo es muy exagerado, ¿no? Así que ahí te lo dejo. Si estamos tratando de entender y de aguantar vara. Porque eso es, o sea, si Pablo es bien exagerado, pues sabemos más que Pablo y sabemos más que Dios. Ve lo que sigue diciendo. ¿Cuál sigue siendo el tobogancito? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ya hablamos mucho acerca de la fornicación, y la fornicación tiene que ver con el hecho de que yo hago de mi vida lo que quiero, ¿sí? La uso como yo quiero. Por eso la comercio como yo quiero, porque yo soy el dueño de mí mismo. Versículo 9. Ya después de que dejaste de esperar, comenzaste a creerte tú el dueño de ti mismo, viene lo más fuerte. Piensas que tú y Dios son a la par, que puedes negociar con Él. Y por eso viene, versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar al Señor?
¿Te acuerdas el ejemplo más claro de tentación al Señor que tenemos? ¿Mandé? Ponerlo a prueba. ¿Cuál fue la prueba más clara que tenemos de tentación? Cuando Satanás tentó ¿a quién? A Cristo. ¿Te acuerdas las tentaciones? ¿Y en qué iban referidas las tentaciones? ¿Y cuál era el fin? Que Satanás estaba negociando con el Creador, ¿no? Y le estaba diciendo, te doy todo esto que ves. Si tú postrado, la locura más grande del universo, la criatura queriendo que el Creador se postre a adorarlo. Es la cosa más insana del mundo. Es lo más tonto. No sé cómo decirlo. Es como si... No, mejor ni lo digo. Es tonto. ¿Cuántos de ustedes le dicen a Dios, a ver, Dios, adórame, por favor? Ah, pero el pecado te hace creer que sí se puede. Esa es la tentación. Tratar de hacer que Dios haga tu voluntad, que fue lo lo que hizo Satanás cuando estaba en el desierto con Jesús. ¿Sí o no? ¿O no lo hizo? Arrójate y manda a tus ángeles y vas a ver que Dios va, como eres su hijo. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de convencerlo de que Dios le obedeciera, arrójate. ¿Y qué dice Jesús todo el tiempo? No tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. A ver, aléjate de mí, hacedor de maldad. Yo soy Dios. No puedes tentar a Dios. Por eso la tentación, cuando tú tientas a Dios, estás tratando de que Dios haga tu voluntad. Y esa es la locura más grande que el pecado mete en tu cabecita. Cuando no estás tomando en cuenta a Dios, cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, es porque ya estás creyendo que puedes tú hacer que Dios haga lo que tú quieres. ¿Te estás dando cuenta cómo se cambia? De ser un pueblo de servidumbre, un pueblo de fe, un pueblo que hace la voluntad de Dios, a un pueblo de qué? Que desagrada a Dios. ¿Por qué desagrada a Dios? Porque es un pueblo que no tiene fe, es un pueblo que no depende, es un pueblo que solamente quiere todo para sí mismo, que no quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere que Dios haga su voluntad. Y ve lo que sigue ocurriendo. Ni murmuréis. Y me encanta esto, porque date cuenta tú cómo comienza todo con el dejar de esperar. ¿Se te acuerdan? Y así comenzamos, hermanos. Y comenzamos dejando de esperar. Todo es un juego, ¿no? Y luego viene el yo soy el dueño de mí mismo. Y luego viene, si soy el dueño de mí mismo, pues puedo hacer que Dios haga lo que yo quiera. Tentamos a Dios. Y luego, cuando Dios no hace lo que yo quiero, ¿qué hacemos? Aventamos las chidas. Murmuramos. Es que Dios ni ha de ser Dios. Es que Moisés. Ay, ¿para qué nos sacó de este pueblo? O sea, yo antes estaba mucho mejor sin ser cristiano ni ir a la iglesia, porque ahora hasta tengo enemigos en la iglesia. Me ven feo. Ay, ¿por qué? ¿Y cuándo comienzas con eso? Cuando te das cuenta que no puedes hacer que Dios haga tu voluntad, que estás mal. Y como no lo puedes mover a Dios, ¿comienzas a qué? A murmurar. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, otra vez lo vuelve a decir claro Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Estas cosas son cosas que pasan, que sí ocurrieron y que son ejemplo y que están escritas para amonestarnos a nosotros, para decirnos, hey, papi, pasan las cosas. Pasan las cosas. Si pasan las cosas. Si hay destrucción. No es un juego. El pecado sí destruye. El pecado sí desbarata. Cuando vengo a saludarte. ¿Ves? Así pasan las cosas. Pasan porque pasan. Y este punto es muy importante, porque si no lo entendemos, vamos a pensar que nada va a suceder. Y cuando nos damos cuenta, ya estás adentro
en el fango y vas a estar llorando y Dios te ama y puedes venir, claro, claro que sí. O simplemente vas a terminar apostatando de la fe. ¿Cómo llegué hasta aquí? Va a ser la pregunta. ¿Cómo llegué? Así como si estuviera sorprendido. Nadie llega a ese punto sin que antes 20,000 veces la palabra de Dios te haya dicho no, 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 no. Y nadie llega a ese punto sin que antes 20,000 veces tú le hayas dicho a Dios, pero yo digo que por acá, pero yo digo que por allá, pero yo digo que así, yo digo que ajá, pero yo como que no estoy tan de acuerdo ahí con la forma en que lo dice un hermanito. Es la misma palabra. Es la misma palabra. Y cuando te vas a dar cuenta, ya va a haber rasgo, ya va a haber dolor, ya va a haber miseria, ya va a haber tristeza, ya va a haber destrucción, porque Satanás no viene y no quiere que hagas su voluntad para que te vaya bien. Él vino para hurtar, matar y destruir. Y hay dos caminos, o te arrepientes o apostatas. ¿Te das cuenta del punto? Pero en ambos caminos hay que muerte, robo y destrucción. Por eso el versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mi rey, mire que no caiga. Es que yo estudio mi Biblia todos los días y me sé toda la doctrina y yo puedo hablar contra aquellos herejes y yo les puedo decir si son teólogos horribles o teólogos no tan horribles. Está chido. Pero la sana doctrina es someterte a lo que Dios dice. No es saber lo que tienes que saber, es hacer lo que Dios dice que hagas. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? ¿Cuánta teología tienes que saber para que sepas qué es amar a tu enemigo? No, es que la teología escolástica, la teología liberal, la teología no sé qué, la teología bla, bla, bla. ¿Cuánta teología tienes que saber para que sepas que Dios dice que hay que amar a tu enemigo? ¿Cuántos de aquí saben lo que es un enemigo? Es fácil. ¿Cuántos de aquí saben lo que es que alguien ame a un enemigo? ¿Con dónde lo sabes? Porque tú eras enemigo de Cristo. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo y han sido amados por Cristo? ¿El cual era tu enemigo? ¿Y cómo te amó tu enemigo? ¿Cómo te amó? Dio su vida en despojo en una cruz. Llevó tus pecados ¿en dónde? En la cruz. Entonces sí sabes cómo amar a tu enemigo. Por eso la sana doctrina, hermanos, la sana doctrina no está en que tengas una capacidad lógica de poner las cosas teológicas en los puntos y en la I. La sana doctrina está en que hagas lo que Dios te está diciendo que hagas. Ahí está la sana doctrina. Ahí está, no hay más. Por eso dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y es un acto. Piensas estar firme, piensas no caer, entonces haz lo que Dios dice que hagas. Deja de estarte creyendo el rey, el que el mundo gira alrededor de ti. Y todos tienen que hacer lo que tú digas y lo que tú piensas y lo que si no te haces berrinche. Y no, el mundo no gira a nuestro alrededor. El mundo es siervo del único Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nosotros como criaturas redimidas somos hijos de Dios y estamos puestos para hacer su voluntad. Y ve lo que termina diciendo. Entonces, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que ahí viene el otro punto más hermoso que ahora tenemos en Cristo Jesús, que aún en la tentación, Dios es fiel y Él nos ha prometido no dejarnos caer. Y la única forma en la que tú vas a caer en una tentación es porque eres necio. Es porque soy necio. Por eso Dios todo el tiempo te dice qué hacer, cómo hacerle y por dónde hacerle. Porque Él es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y simplemente yo te lo digo a ti, cristiano, que entiendes las cosas básicas de la fe. Cuando pecas, lo haces no porque no sabías. Dios muchas veces, y hasta en tu conciencia, antes de hacerlo, estás así de, ay, si no lo haces,
porque prefieres someterte al pecado. Porque Dios es fiel, ¿sabes? Y Él te dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios es fiel. Dios es fiel. Y eso es muy importante que quede claro, hermano. Tenemos en Cristo el poder de caminar haciendo su voluntad. Pero ¿cómo nos vamos a salir de la tentación y cómo vamos a evadir el pecado? Haciendo la voluntad de Dios. En pocas palabras, cuando vas allá afuera en el tráfico y se mete el microbús, ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo. Pero Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos, porque es fiel, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Sentimos el trancazo, pero nos acordamos. Tengo vida en Cristo. Y nos va a dar todo para poder soportar. Y Él me dijo, ama a tu enemigo. Ahorita es el microbusero. ¿Y qué vas a hacer? ¿Caer en el pecado o hacer la voluntad de Dios? Si tienes una sana doctrina, vas a decir, sí, Señor. Pásale, joven del microbús. O vas a caer en el pecado si es que no te importa lo que Dios dice. ¿Y qué vas a hacer? Pues nomás ahí le recuerdas el 10 de mayo y ya si te vas más para allá, terminas peleándote. Y si te das cuenta, caíste. ¿Por qué? Porque no utilizaste la fe, porque no te sometiste a la palabra de Dios. Y si sigues así, y así, y así, y así, te va a ser muy fácil después pasar otro tema, y después a otro, y 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 a otro, hasta que estés adentro y todo se esté yendo al traste. Siguiente semana seguimos con ¿aguantas vara o no?